Vamos a nuestro mensaje de hoy, que es de la ansiedad al alivio. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Aquí vamos a estar todo el sermón de este domingo 13 de septiembre. Estamos en el Sermón del Monte, que comienza en Mateo capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7. 3 capítulos donde tenemos aquí a Jesús dando un sermón a una multitud que le seguía. Estaban sus discípulos, pero también había una multitud de personas que estaban acercándose a Jesús, conociendo a Jesús. Y en este Mateo capítulo 6, un capítulo magistral en nuestras Biblias, que como consejo personal y particular quisiera animarte a que lo puedas leer. Lo puedas leer. Y no solamente hoy que lo vamos a leer, sino una vez por semana, cada 15 días. Ten capítulos presentes. Este es uno que siempre debemos tener presentes en nuestras vidas. Mateo capítulo 6. Hay una frase que me llamó la atención y quiero compartirla contigo. Recuerden que el título es De la ansiedad al alivio. Si nuestra razón pura no es suficiente para quitarnos la ansiedad, la fe viva es más que bastante para vencerla. Si aquello que nosotros anhelamos en relación a la ansiedad no la puede quitar, bueno, la fe viva en lo que hoy Dios tenga para nosotros será más que bastante para poder vencer esta emoción. La ansiedad en sí no es pecado, pero cuando la ansiedad se queda mucho tiempo y nos controla, eso puede llevarnos a pecar. Es decir, que cuanto más tiempo nosotros tengamos la ansiedad, más cosas negativas experimentaremos en nuestra vida. Déjenme darles un cuadro, antes de meternos más al tema de la ansiedad, un cuadro de Mateo capítulo 6. Aquí en Mateo capítulo 6 vamos a ver causas de raíz, consecuencias espirituales, cansancio del alma, comunión que alivia. Causas de raíz, consecuencias espirituales, cansancio del alma y una comunión que alivia. Vamos a ver algunas cosas que Jesús va a hablar. Yo quiero dirigir esa voz de Jesús a nuestros corazones. Que no sea una voz simplemente general como la multitud que estaba ahí presente, sino que tú y yo nos sintamos identificados. Y es como que hagamos así. Tengamos una charla con Jesús. Abramos nuestros corazones con Él y escuchemos lo que Él tiene que decirnos. Jesús me habla de mi condición y por qué hago lo que hago. Jesús va directo a la causa de raíz para quitar la ansiedad. Jesús me dice lo que nadie estaría dispuesto a decirme. Jesús me descubre el corazón y me dice que hay una división allí. Hay una división. Jesús me habla de lo que me preocupa y me promete su provisión. Jesús me habla que el temor, el miedo, no produce nada de valor sino cobardía. Jesús me habla que la confianza puesta en Dios quita la ansiedad. Jesús me habla para darme seguridad para el futuro. Seguridad para el futuro. Quiero decirte algo, Dios no creó la ansiedad. La palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7 dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, de timidez, de miedo, de inseguridad, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces somos nosotros mismos los que creamos ese sentimiento, esa emoción que tiene diferentes significados. ¿Qué significa ansiedad? Ansiedad es incertidumbre. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé cuál va a ser el resultado de ese análisis médico. Yo no sé si mi jefe me va a echar. Yo no sé si mi matrimonio va a solucionarse en este problema que estamos enfrentando. Yo no sé si mis hijos van a hacer lo que
anhelo que sean. Yo no sé si voy a tener el suficiente sustento para poder vivir de aquí a 10 años. Incertidumbre. Pero esa incertidumbre genera inseguridad. Vivimos inseguros. Vivimos sin la calma de que lo suficiente siempre estará cubierto. Y yo quisiera que tú definas para ti qué es suficiente. Porque mientras yo estudiaba este pasaje me vino eso a la cabeza. Dije, ¿cuál es nuestra definición de suficiencia? ¿Qué significa suficiente para nosotros? Porque ahí pueden estar algunas causas de raíz de por qué tenemos ansiedad. Pero no solamente es incertidumbre e inseguridad, sino también inquietud. ¿Por qué? Porque internamente nos sentimos inquietos. La inquietud va de la mano con la agitación. Es como cuando Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado es un corazón inquieto, un corazón agitado. Es un corazón que está ebulliciendo internamente, no tiene tranquilidad. Pero también eso termina en un desasosiego. El desasosiego es ausencia de paz. Y hay muchos seres, incluyéndonos nosotros, que podemos estar hoy así, sin paz, en un desasosiego, muchas gracias, en un desasosiego total en relación a cosas que podemos estar viviendo y experimentando. Si yo definiera con una frase el significado de ansiedad, sería este: el miedo de no estar en control. El miedo de no estar en control. Resumo: incertidumbre, inseguridad, inquietud, agitación, desasosiego, distracción con el miedo de no estar en control. Quiero puntualizar algo. La palabra distracción, que no la mencioné aquí, distracción. ¿Saben que el Nuevo Testamento define ansiedad como distracción? Distracción. Estamos ansiosos y a la vez estamos distraídos. Bueno, cuando voy a la palabra de Dios, digo, sí, tienes razón, Señor. Tienes razón cuando tú defines un problema, una emoción que no debe durar mucho. Si tengo una preocupación, si hay algo que me angustia, yo debo aprender rápidamente a saber cómo canalizarlo, cómo controlarlo, para encontrar ese alivio, esa calma, para encontrar ese desahogo que me va a hacer ligera, me va a aligerar la vida, el caminar. Por eso el título, de la ansiedad al alivio. Tengo dos preguntas. ¿Qué cosas son las que preocupan el alma? ¿Qué cosas son las que preocupan el alma? Jesús en Mateo 6, desde el versículo 25 al 34, dice que son tres. Dice que es el vestido, dice que es la comida y dice que es el techo, la casa. Son tres cosas. Que algunos le añaden el tema de preocuparse por crecer 10 centímetros más. Y por más que te preocupe, dice Jesús, de ser chaparrito a ser alto, no vas a ser más alto por preocuparte. Ni tampoco por preocuparte vas a añadir un día más, dice Jesús, a tu vida. Es más, cuanto más te preocupes, restas días a tu vida. Porque la ansiedad es algo que genera infartos, ¿sí? Trae problemas cardíacos, una mala alimentación. La ansiedad produce que nos alimentemos mal, que comamos mal, que no veamos el ejercicio como una bendición de parte de Dios para poder caminar, poder correr, poder movernos. La ansiedad nos limita, nos encierra en un marco de nerviosismo. Estamos con nervios, estamos estresados, porque también está ligada la ansiedad al estrés. Entonces, ¿qué cosas son las que preocupan el alma? Pero también la segunda pregunta: ¿qué necesita el alma para encontrar el alivio?
¿qué necesita el alma para encontrar el alivio? Y miren, yo quiero ir al grano aquí, la verdad. Yo no quiero tardarme tanto en hablar del problema, que es la ansiedad. Y si tú tienes interés por más información de la ansiedad, tenemos documentos, tenemos escritos ya para decir, copio, pego y te lo envío, ¿sí? Para que tú puedas leer y puedas documentarte más, puedas abrir más tu conocimiento, ¿sí? En relación a este problema emocional que se llama ansiedad. Así que por eso, si tú estás interesado, nada más házmelo saber, haznoslo saber. Aquí yo estaba caminando en la librería del Rey, la capilla, y hay mucho material en relación a esto. Pero déjame hoy darte algo. Y esta pregunta que yo hago, ¿qué necesita el alma para encontrar alivio? Yo la respondo con esto. Calmantes para la ansiedad. Yo quiero darte hoy 5 calmantes para la ansiedad. 5. Basado en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Calmantes para la ansiedad. Voy a repetir los 5, los voy a decir y los iré repitiendo en el transcurso del sermón. El primer calmante es deja las apariencias. Es el primer calmante. Deja las apariencias. Segundo calmante, depende del Señor. Tercer calmante, despójate del pecado. Cuarto calmante, defínete por el mejor. Y quinto y último calmante, dirige tu vida con las palabras de Dios. Muy bien, vamos al primer calmante para la ansiedad. Deja las apariencias. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice así, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Quiero puntualizar algo. La palabra Padre aparece 10 veces en Mateo capítulo 6. 10 veces la palabra Padre. Y eso tiene un significado muy importante. Porque la palabra Padre en la vida de un hijo significa soberanía, reconocimiento de la soberanía. ¿Eso de qué habla? De un gobierno, de alguien que está en control. Entonces, ¿por qué estoy ansioso muchas veces? Porque pierdo de vista la bendición del Padre que tengo, de la cobertura que tengo en Él. Pero miren algo que Jesús va a repetir varias veces aquí. Ya leímos el versículo 1. Vamos al versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 16. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Entonces lo primero, deja las apariencias. Y Jesús va a la causa de raíz del problema de la ansiedad. Queremos caerle bien a los de afuera. Queremos hacer las cosas por la aprobación de otros, por el aplauso de otros, para sentirnos aceptados en nuestros medios ambientes, en nuestro círculo social, del trabajo, aún del mismo cristianismo. Y yo quiero decirte algo, tú y yo hemos sido aceptados por el que teníamos que ser aceptados, que es por Dios. Hemos sido recibidos por el que teníamos que ser recibidos, que es por nuestro Padre Celestial. No necesitas de las apariencias. No vivamos de las apariencias. Alguien dijo que las apariencias engañan. Podemos mostrar algo que no es una realidad y eso es un problema en nuestra sociedad.
porque eso genera ansiedad. Queremos estar a la altura de lo que dictan los demás, de cómo es la vida. Y aquí Jesús dice cómo es la vida. No vivas de las apariencias. No vivas para que los hombres vean que tú estás ofrendando. Claro, hay que ofrendar. Y si tú quieres dar un testimonio delante de Dios de que lo estás haciendo, lo puedes hacer, pero no lo hagas por la apariencia de que lo hiciste, de que hay una jactancia y un orgullo detrás de eso. Ni tampoco cuando busques a Dios, no tienes que buscar para hacer que Dios te vea y que diga, wow, qué buen hijo que eres. No, Dios no necesita de nuestras palabrerías y repeticiones, cosas, y mucho menos que yo me pare en una esquina y empiece a gritar acerca de Dios para que los hombres vean que yo tengo una relación con Él, porque Dios va a decir, yo no apruebo eso. Si tú quieres recibir algo de mí en relación a una necesidad que tienes, enciérrate, búscame en lo privado. Y hay algo que yo pienso aquí. Cuando vivo de las apariencias, la ansiedad será mi realidad. Cuando yo vivo de las apariencias, la ansiedad será mi realidad. ¿Vives de las apariencias? Mateo capítulo 23 habla de la hipocresía, que es algo de lo que tenemos que deshacernos. Aquí Jesús lo menciona. Un hipócrita en ese tiempo era un actor. Así se definía hipócrita. Alguien que actuaba, alguien que mostraba algo que no era una realidad. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Te preocupa la apariencia? ¿Te preocupa lo que los demás dirán? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios te está queriendo decir en esta hora? Bueno, una de las cosas que tú tienes que escuchar de parte de Dios a través de Mateo capítulo 6 es que Él te ama. Es que Él te va a perdonar. Es que Él te quiere limpiar, Él te quiere restaurar. Él quiere traer seguridad, una verdadera seguridad a tu vida. Pero no solamente deja las apariencias, sino en segundo lugar depende del Señor. Depende del Señor. Acompáñenme a Mateo 6, versículo 5 en adelante. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, es decir, ser visto. Pero tú, vean este aspecto personal de la dependencia. Tú, yo, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, y ese cerrado la puerta no solamente el que no tengas distractores afuera, sino distractores adentro. Cierra la puerta para que nada te saque de tu comunión ni tu tiempo de desahogo, de estar en la presencia, de deleite, de disfrute. Y dice el versículo, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre con el que tú tienes una relación personal, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La recompensa de parte del Padre en aquello que tú le estás colocando en sus manos, que te está cargando el corazón, que te está angustiando, o que es algo que simplemente tú deseas hacer por Él. Tú quieres ser un mejor evangelista, quieres ser un creyente más santo, más piadoso. Está bien, Dios lo sabe. A Él le gusta que tú tengas relación y comunión con Él, pero no fanfarrones de nada de eso. No quieras halagarte, no quieras agrandarte, porque eso no va, eso no entra en la comunión con Dios. Y el versículo 7 dice, al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Es decir, usamos palabras delante de Dios para querer quedar bien con Él, y no somos sinceros delante de Dios. No le abrimos verdaderamente y le decimos lo pecadores que estamos siendo, lo egoístas que estamos siendo, lo orgullosos, el pecado que estemos cometiendo, y le decimos tal cual a Dios lo que es. Y eso no necesita de vueltas. Eso es llano, eso es sencillo, es decirle las cosas como son a Dios.
Versículo 8, por tanto, pensando en esto, no se hagan semejantes a estos que piensan que orar significa eso, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. Nuevamente Jesús está resaltando aquí la soberanía. Sabe. Dios es omnisciente. Uno de los rasgos inmutables que no cambian de nuestro Dios es que Él sabe. Él conoce tu necesidad. Él conoce tu aflicción. Él sabe lo que hoy te está haciendo tropezar, pecar, caer, estar triste y no vivir una vida de entusiasmo, de felicidad, de placer en Él, en la comunión con Él, en la dependencia de Él. Y veamos aquí el pasaje que dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, nuevamente la palabra Padre, ya dijimos qué significa. Reconocer su soberanía, su autoridad, su gobierno. Santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificado, estamos adorando a Dios por lo que Él es. Él es santo. Y cuando tú adoras un ser santo, te comprometes en vivir como lo que Él es. Porque tú crees en este Padre Santo. Y tú debes, y los dos, tú y yo debemos santificar el nombre de Dios a través de una vida que lo adore en santidad, en pureza. Venga tu reino. Quiero dejar de vivir para mis intereses y vivir para tus intereses. Venga tu reino. Voy a vivir para tus intereses, voy a vivir para tus causas, para tus propósitos. Hágase tu voluntad. Renuncio a todo lo que yo creo que para mí es importante, que creo que yo me lo merezco o que me conviene, y voy a buscar tu voluntad en todos los aspectos de mi vida, que es buena voluntad, que es agradable voluntad y que es perfecta voluntad. Cuando estoy analizando este pasaje veo que para muchos el venga, como que es un placer, es algo que los atrae el venga. Nos gusta que vengan cosas. Pero aquí Jesús está hablando de que venga algo que involucre un cambio, un compromiso, una responsabilidad. Tu reino. Y está hablando de un tema de reino aquí. Bueno, dice el versículo: danos hoy el pan nuestro, perdón, termina el versículo 10, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús resume las tres cosas que reconoce en cómo se debe orar, y no mencionando que esto tiene que ser como una repetición el Padre Nuestro, sino que cada vez que ores, tú debes reconocer estas cosas y debes comprometerte con ellas, porque Jesús lo dijo: no uses vanas palabrerías. Pero el versículo termina en el versículo 10, así en la tierra como en el cielo. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que el cielo adora, reconoce la autoridad de Dios como Padre. El cielo adora, santifica a Dios. El cielo tiene un compromiso con la voluntad de Dios. El cielo trabaja en estas tres cosas, y eso debe suceder aquí en la tierra. Eso me compromete a mí y te compromete a ti en esta dependencia. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan, lo que necesitamos cada día, subráyalo, cada día. Es importante porque estamos aprendiendo a depender de Dios. Y a veces pensamos que depender de Dios es: hazme la vida segura durante 20 años. Dame un seguro de 100 años. Y no es que estoy atentando en contra de los seguros. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dónde está tu dependencia. En dónde tú estás colocando tu dependencia, tu confianza, tu liga, tu aferre. En lo que te venden por fuera, o en lo que tú crees realmente de la palabra de Dios. Porque si queremos solucionar la ansiedad, necesitamos aprender a depender de Dios sobre el pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas deudas tenemos para con Dios que ya han sido saldadas? ¿Cuántas? 0. No hay una deuda de parte de Dios que Él me diga: tú me debes a mí. 0. Saldo 0 en relación a deuda.
Pero cuánto yo estoy dispuesto a perdonar a mis deudores. Y Jesús termina aquí, dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No está hablando de la tentación, porque Dios no tienta a nadie. Está hablando de las pruebas que enfrentamos, de los retos y desafíos. Líbranos del mal. Ese mal que viene cuando nosotros no reconocemos lo que Él es. Nos metemos en males, en problemas, en angustias, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Termina reconociendo, así como comienza, la autoridad de Dios, el gobierno, el dominio. Y dice este pasaje, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y es de llamar la atención que en un contexto de enseñanza acerca de la oración, donde Jesús nos dice, así deben orar, así deben aprender a dirigirse a mi Padre, a su Padre. Aprender a depender, habla del perdón, del resentimiento, de la amargura, habla de lo que otros me hacen a mí y de lo que yo debo hacer con lo que otros me hacen a mí. ¿Y qué pasa muchas veces con mis oraciones? No llegan, tienen topes. Por eso Santiago dice, cuando oras, no recibes porque oras mal. Y orar mal en este contexto es no perdonar. Vivir con ese sentimiento de estar aferrado a lo que otros me han hecho, a cómo viven, a lo que hacen, a las injusticias. Y estamos hablando de un tema de reino. Y saben que muchas personas hoy están con ansiedad por el tipo de gobierno que tenemos a nivel nacional. Tienen preocupación porque piensan es que va a tomar decisiones que nos va a afectar la economía, que va a traer problemas para nuestros trabajos. Y están más pensando, más trabajando la mente y las energías en lo que este gobierno terrenal está por decidir o no, Dios lo sabe, que en confiar en Él, en depender de Él. Y hay gente que habla pestes de nuestros gobiernos, cuando la Biblia dice que tenemos que honrarlos. ¿Con qué? Con una sujeción. Y tenemos que velar por esos gobiernos. Y tenemos que pedirle al Señor por ellos. Porque Dios es soberano. Y cuando tú aprendes a orar para depender, entras en la materia de la soberanía de Dios. Dios está en control. Dios sabe lo que nosotros necesitamos aún antes que se lo pidamos. Dios conoce en el país en donde vivimos, en la ciudad. Dios sabe el valor de la moneda. Dios sabe con cuánto podemos vivir un mes, una semana, un día. Dios conoce nuestros órganos internos desde la planta de nuestros pies hasta el último cabello de nuestras cabezas. Dios sabe el peso que tenemos, si tenemos un mal peso o tenemos un peso óptimo. Dios sabe si estamos con diabetes o no. Dios sabe si estamos con gastritis o no. Dios sabe si estamos ahora con un tema de nerviosismo, de intranquilidad. Dios lo sabe todo. Pero ¿saben cuál es el problema aquí? Es que yo no sé lo que Dios sabe y yo no le confío mi vida a Dios. Porque cuando yo le confío mi vida a Dios, camino el pensamiento de Jesús en relación a lo que es depender. Y aquí es esto. Depende del Señor. Camina la vida a través de la presencia de Dios. Y el resultado será paz y seguridad. Te lo repito. Camina la vida a través de la presencia de Dios. Y el resultado será paz y seguridad. 3. Despójate del pecado.
Deja las apariencias, depende del Señor, despójate del pecado. Versículo 16 al versículo 18. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, nuevamente tú, esto es personal. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, dijo Jesús, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Lo repite nuevamente. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y este punto, que es un calmante de la ansiedad, es despójate del pecado. Y acá estamos con el tema del ayuno. Yo creo en el ayuno. He practicado el ayuno, pero yo creo en el ayuno bíblico. El que Jesús enseña aquí, el que Jesús enseña en Isaías capítulo 58, el que practicó Moisés, el que practicó Jesús, porque el ayuno tiene que ver con esto. El ayuno tiene que ver con privarme de cosas para encontrar la respuesta de Dios a una necesidad que yo esté teniendo. Dejar de hacer cosas, dejar de tener ciertas actividades para enfocarme y concentrarme únicamente en escuchar lo que Dios me quiere decir en relación a eso que yo necesito saber, encontrar una respuesta, una confianza, una fe, porque a veces la respuesta aún en el ayuno no llega, pero yo salgo del ayuno descansado, descargado. Por eso despójate del pecado. ¿Qué pasaba aquí en el contexto? Ellos lo hacían para aparentar y ponían ciertas caras que lo único que hacían era demostrar que no había pasado nada en el tiempo del ayuno. Y se supone que cuando tú y yo ayunamos bíblicamente, cosas deben pasar, cosas deben suceder. Por eso yo pongo esto aquí. El ayuno bíblico se centra en sanar al herido, santificar al sucio y sacar las cargas del cansado. Lo voy a repetir. El ayuno bíblico se centra en sanar al herido, santificar al sucio y sacar las cargas del cansado. Cuando tú y yo ayunamos bíblicamente, estas tres cosas deben suceder. Jesús dijo palabras menos simples, dijo así: pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El ungir tenía una simbología de un aceite que se colocaba, y el aceite tenía varias connotaciones, pero una era para sanar. Pero también era para alimentar el fuego, para una consagración, para una pureza de aquello impuro, porque el fuego purificaba las impurezas. Y también consumía aquello que no servía. Por eso estos tres aspectos: sanar, santificar y sacar las cargas. Deja las apariencias. Depende del Señor. Despójate del pecado. Cuarto y anteúltimo punto: defínete por el mejor. Defínete por el mejor. Mateo 6, 19 al versículo 24. Dice la palabra de Dios: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y acá está Jesús hablando de
los tesoros terrenales y los tesoros celestiales. De la vista sana y de la vista enferma, de la vista buena, de la vista mala. Una vista doble, la mala es doble. La buena es una vista limpia que me deja ver con claridad. Pero también está hablando de dos amos, de dos amos. El amo llamado Dios y el amo llamado dinero, materialismo. Y por eso el punto, defínete por el mejor, porque aquí, en este contexto de estos versículos, Jesús está hablando del amor de Dios al darnos a nosotros la oportunidad de definirnos. ¿De qué lado estamos? Y es muy simple el signo de igual a, es muy simple. ¿De qué lado estamos? Es en los resultados que tú estás teniendo de tus inversiones. ¿Cómo estás hoy? ¿Hoy estás en el centro de la voluntad de Dios? ¿Hoy estás seguro que si llegas al cielo Dios te va a aprobar porque viviste para su gloria? Hoy tú tienes un entendimiento claro y tienes algo seguro de que lo que esta tierra te ofrezca no tiene nada de comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso muchos están así, ¿no? Como que sí anhelo irme con Dios, pero estoy acá súper aferrado. No hemos entendido todavía. No hemos entendido, no nos hemos definido. Seguimos claudicando con dos pensamientos. Dos pensamientos. Y esos dos pensamientos traen los resultados que hoy estamos teniendo. Tenemos un cristianismo cómodo, light. Tenemos un cristianismo que el mínimo esfuerzo está dispuesto a hacer por la voluntad de Dios. El mínimo sacrificio o precio por la voluntad de Dios. Queremos salud. Y esto es algo muy loco. Tripartita, emocional, espiritual, física. Pero somos un desorden, somos un caos. Porque pensamos de una forma, sentimos de otra forma y actuamos de otra forma. Y así hoy está mucha gente en nuestra sociedad. Y quizás ese pueda ser yo, porque esto me está diciendo, a ver, ¿dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más tú deseas? ¿Qué es lo que más tú deseas? Dice Jesús. Porque lo que más tú deseas, ahí va a estar tu corazón. Y el corazón habla de la pasión, habla de los deseos, habla donde yo más invierto. Y por eso Jesús va a explicar, porque lo que Jesús estaba diciendo era muy loco en ese tiempo y también es muy loco ahora. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No vivas para los intereses materiales. Y la gente lo miraba diciendo, a ver Jesús, ¿estás bien con lo que nos dices? Y estaban en desacuerdo. Y por eso Jesús les habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Y va a ponerle esta analogía del ojo. Un ojo que ve con luz, con claridad, que lo que obtiene a través del caminar con Dios. Paz, gozo, amor, tranquilidad, confianza, seguridad. Y va a hablar del ojo que está enfermo, el ojo que está en tinieblas, el ojo que afecta. ¿Y saben qué pasa con ese ojo enfermo? Ese ojo enfermo ve doble. Ese es el problema de ese ojo. Y ese es el problema de muchos ojos detrás de esta pantallita. Muchos ojos ven a Dios como alguien a quien pueden acomodar en su cristianismo y ellos vivir como se les antoja. Bueno, eso es un problema que hoy trae enfermedades. Y aquí estamos atacando la enfermedad espiritual. Por eso defínete. Pero el punto que yo pongo aquí es que tú te debes que definir por el mejor. Porque vean lo que dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amar al otro. Y ahí está el problema. Aquí hablaba de aborrecer primero, de amar segundo. Después habla de o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice Jesús. Jesús define al seguidor y dice algo. ¿Tú te entregas por tu jefe terrenal? ¿Tú te entregas por tu amo llamado materialismo, riqueza? ¿Y cómo te paga?
Y esa entrega que tú le das es una entrega apasionada. Lo amas con todo tu ser, dice Jesús. ¿Cómo te hace sentir? Bueno, la historia de la raza humana narra que el trabajo no es un placer, que los jefes contados con los dedos de la mano son jefes piadosos, que honran a sus trabajadores y que realmente les importa el bien del obrero. Hay una distancia enorme entre el que está dirigiendo una empresa y entre el obrero. Y hay una distinción, un peso por lo que conoces, por lo que haces y no por lo que eres. Ya muchos empresarios están entendiendo esto, que lo que más vale es la honestidad, no el currículum, la responsabilidad, no los números, porque tú puedes vender 100,000, pero si eres corrupto te vas a querer meter 20,000 que no son tuyos a la bolsa. Pero vamos más adentro, vamos más a profundidad. Realmente, ¿te ha producido placer tu amor por las riquezas? ¿Placer definido por Dios? Porque Dios creó todo esto. Dios creó el trabajo. Él lo dijo, el que no trabaja, que no coma. Trabajar es digno y es correcto. No estamos diciendo que tú te eches a la flojera. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es un tema de amor. Es un tema de pasión. Es un tema de desequilibrio. Porque ahí tenemos personas que tienen 2 o 3 trabajos, trabajan 15, 17, 18 horas, pensando que eso va a ser el que le va a traer un bien a su familia, una seguridad para sus hijos. Y ahí no está la seguridad, ahí no está el bien para los hijos. El bien para los hijos está en que vean en nosotros un corazón que está definido por Dios. Que no tiene una negociación en relación a Dios y al amor que a Dios se le debe dar y al tiempo que a Dios se le debe dar y a la calidad de vida que debemos llevar para con Dios. Y vean aquí que aborreces a uno y amas a otro. Jesús no lo pone en medias tintas, no dice, me medio amas a mí y medio amas a tu jefe. No, Jesús está diciendo, 100% me aborreces o 100% me amas. Aquí no hay vueltas, dice Jesús. Y por eso yo pongo esto. Un corazón dividido queda mal con alguien. Siempre. ¿Y qué pasa con ese corazón dividido? La frustración, amargura, enojo y desánimo serán siempre sus respuestas. Porque el corazón dividido, que no está definido, ¿sí? Y obviamente yo te estoy predicando un mensaje en relación a que tú te definas por Dios y que aprendas realmente a colocar tu trabajo en las manos de Dios y el futuro de tus hijos y tu salud y la seguridad a nivel donde tú vives, porque la seguridad no es geográfica. No voy a estar más seguro en tal o cual lugar, voy a estar seguro en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Pero si mi corazón está así, yo voy a estar frustrado, amargado, enojado, desanimado. Y siempre voy a estar buscando justificaciones. No me alcanza el dinero. No llego a quincena, no llego a fin de mes. Tengo deudas aquí, deudas allá. Pues el problema no está en el trabajo. El tema está que quizás que el trabajo que tú tienes no es la voluntad de Dios para tu vida. Es otro trabajo. Y hoy muchos están con ese coqueteo de trabajar aún los mismos domingos. Eso es un problema desde hace años. Por eso aquí definámonos. Lo que es del Señor es del Señor. Jesús dijo, lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios. Tenemos que nosotros definirnos en esta mañana. Y terminemos el mensaje de este domingo con dirige tu vida con las palabras de Dios. Versículo 25, el versículo 34.
Dice así la palabra de Dios, versículo 25 al versículo 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Eso debería estar en los closets de muchas casas. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él, subrayen esto, no hará Él mucho más por ustedes? ¿Y cómo termina? Hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todas estas cosas. Y cuando la Biblia dice todas estas cosas, en el griego significa todas estas cosas. No falta ni una. Versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Repite 3 veces esa frase, todas estas cosas. Versículo 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. 3 veces Jesús menciona, no se preocupen. Yo les invité a estar en una charla con Jesús, ¿se acuerdan? Si Jesús te dice ahora esas 3 veces, tú vienes y le dices, Jesús, me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa el futuro, me preocupa el tema del sustento, me preocupa mi salud, me preocupa mis hijos, me preocupa si no tengo esto o aquello. Y Jesús te dice 3 veces, mira, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué crees que te está diciendo Jesús? ¿Qué significa eso para ti, para mí? ¿A qué estaba apelando Jesús cuando decía, no te preocupes? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Mira, lo que a ti te importa, tus intereses, a mí no me interesa. ¿Eso estaba diciendo Jesús cuando decía, no te preocupes? No. Lo que estaba diciendo Jesús es, confía. Confía. Cree en mí. Tenme fe, dice Jesús. Date cuenta que el creador de la vida no eres tú. Tú no eres el que la creó. Yo la creé esta vida. Y sé lo que tú necesitas para ser feliz. Para experimentar placer, contentamiento, plenitud. Y lo único que necesitas es tenerme a mí y tenerme en el lugar correcto, dice Jesús. Por eso Jesús dice de las aves, porque las aves evidentemente reconocen al Creador, pero la criatura que soy yo muchas veces se desubica y tenemos que ubicarnos en esta mañana. Y Jesús nos dice, yo debo ser lo más importante, lo más relevante, lo más interesante, lo que más te atraiga, lo que más te invite a buscar como primero, como prioridad. Y no planear la vida con una agenda que no está ahí Dios en todo el presupuesto, no está Dios en el plan, en la estrategia. Y lo único que digo es, Dios bendíceme. Eso no es buscar primero, eso no es entender por qué dijo no te preocupes. Dirige tu vida con las palabras de Dios. Jesús, escucha bien esto, Jesús no es una opción
en el camino. Él es el camino, la verdad, la vida. Solo Él sabrá qué hacer con nuestras almas. Solo Él. Solo Él sabe cómo trabajar con esta alma angustiada, cansada, confundida, cargada, cegada, sucia, intranquila. Solo Él. Pero yo quiero animarte en esta hora. No pienses en 5 opciones. Solo una. Se llama Jesús. Y Él te está hablando en esta hora y te viene hablando. Y lo seguirá haciendo porque es paciente y es misericordioso. Nada más que si tú sigues caminando así, con esta ansiedad, quizás eso traiga otras consecuencias. Las consecuencias Él no las puede librar ni las puede frenar. Son las cosas que yo firmo para mi propia vida. Y a veces hasta neciamente. Por eso yo tengo una serie de versículos que quiero leerte. Versículos que me gustaría que anotes la cita y los tengas como herramientas, los tengas como espadas en relación a las palabras de Dios que te van a dirigir. Proverbios 12:25 dice: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Filipenses capítulo 4 versículo 6: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, en acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Primera de Pedro 5:7: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Salmo 94:19: cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Salmo 138:3, 7 y 8: en el día que te invoqué, me respondiste, me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Salmo 121, versículo 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y termino con el Salmo 23, versículo 1. El texto bíblico dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo quiero hoy hacer una paráfrasis. El Señor es mi pastor, de nada he de preocuparme. El Señor es mi pastor, de nada he de preocuparme. Vamos a una conclusión práctica. Deja las apariencias. Depende del Señor. Despójate del pecado. Defínete por el mejor. Dirige tu vida con las palabras de Dios. Termino con esto. La cura para la ansiedad es aprender a calmar en el corazón con la confianza puesta en Dios. La cura para la ansiedad es aprender a calmar el corazón con la confianza puesta en Dios. Oremos. Padre nuestro, nos dirigimos a ti como el soberano y el que tiene toda autoridad. Y tú sabes en estos momentos cuántos de los que están escuchando están intranquilos o con incertidumbre, miedo. Quizás han perdido la fe. No están caminando en paz, seguros, en victoria. Y Padre, tú nos has dado calmantes para la ansiedad.
Yo hoy te ruego que llegues a esas vidas, a esas almas, como a la mía, como ha llegado la mía. Y dejes en claro qué es lo que va a ayudarnos siempre para salir de la ansiedad al alivio. Que te demos toda la confianza, toda la fe a ti. Que aprendamos a vivir para tus intereses, para tu gloria. Despierta, oh Dios, el Espíritu en esta hora. Lleva salvación y perdón a aquellos que necesiten de un Salvador, de una limpieza de sus almas. Y atráenos a ti, Jesús, para que en pos de ti corramos. Gracias, Jesús, por ser el que ha dejado en claro como médico del alma qué es lo que cura esta emoción llamada ansiedad. En el nombre precioso, poderoso y sobrenombre, el nombre de Jesús. Amén.